vamos a presentar em, fue a partir de una solicitud que hizo un compañero voluntario de la red de Volunclima de Colombia. Él es un observador que tenía una, un pluviómetro y se interesó a formar parte de la red de Clima. Entonces, el Servicio Meteorológico Colombiano, el IDEAM, nos sugirió que este voluntario, eh, que este voluntario pueda ser accedido a la red de Clima. Y cuando él ingresó, así como ustedes compañeros han ingresado a la red, él vino con una consulta. Quiero saber si mis registros, él ya venía haciendo su monitoreo pluviométrico de las lluvias, quiero saber si mi estación, mi pluviómetro, se parece a lo que registra la estación del IDEAM más cercana. Él tenía en su mente que la estación del IDEAM más cercana estaba a 200 kilómetros. Entonces, respondiendo a esta inquietud, ahí Valentina, nuestra compañera, hizo el análisis de los registros de la estación con los de la estación de IDEAM más cercana. Y en este trabajo se desarrolló una herramienta, tratamos de hacerla lo más versátil posible para que los demás compañeros de la red puedan utilizar la misma para sus propios análisis. Y bueno, veremos el trabajo que ha realizado Valentina y al final daremos unas pequeñas conclusiones para qué nos sirve esto de la comparación. Es un trabajo bastante interesante. Entonces, sin más preámbulos y nuevamente agradeciendo tanto el trabajo que realizan monitoreando las precipitaciones como su asistencia a esta sesión que queremos compartir, le doy el paso a nuestra compañera Valentina Montenegro desde la ciudad de Cuenca, acá en Ecuador. Adelante, Valentina, muchas gracias. Bueno, nuevamente, buen día con todos. Tengo un problema con la cámara, por eso no puedo encenderla ahora mismo, pero es un gusto para mí darles la bienvenida y agradecerles por acompañarnos hoy. Como bien dijo Pierre, mi nombre es Valentina Montenegro, soy ingeniera en recursos naturales renovables y actualmente estoy haciendo unas pasantías en CIFE. Entonces voy a proceder a compartirles para que puedan ver cómo hemos trabajado. Em, Bien, em, no sé si ya se puede ver. Eh, ¿La puedes hacer en modo presentación? Está solamente las diapositivas, se ven. Ok. Ahí, Bueno, ahí se ve. entonces, lo que vamos a hacer hoy es una comparación de pluviometría entre estaciones de Clima o utilizando estaciones Clima. Vamos a comenzar con unos conceptos muy básicos y muy simples de pluviometría para dar una breve introducción. Vamos a hablar algo referente a lo importante del monitoreo, la herramienta que utilizamos para estas series de precipitación y esta herramienta vamos a utilizarla dentro de un ejemplo práctico que mencionó Pierre, que era la duda de uno de los voluntarios de Colombia, entonces vamos a usar este ejemplo, las métricas estadísticas que vamos a usar y unas breves conclusiones. Entonces, comenzamos con los conceptos básicos de pluviometría. Primero, la precipitación. De forma muy básica y muy general, podemos decir que es el agua que cae del cielo, que puede ser en forma de lluvia, nieve o granizo. Sin embargo, la forma más común es como lluvia. Luego viene el término central, que es la pluviometría, que es el estudio de la cantidad de lluvia que cae durante un lugar determinado durante un tiempo determinado. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, nos ayuda para saber si un año fue anormalmente seco o por el
contrario tuvo muchas precipitaciones, o se mantiene dentro de las condiciones normales para la época. Y un pluviómetro, así de forma muy simplificada, es un instrumento que nos sirve para medir la cantidad de precipitación. En la parte inferior derecha tenemos un ejemplo de pluviómetro y me parece que es el pluviómetro justamente que usaba el voluntario que tenía esta duda. Y luego nos vamos a la importancia del monitoreo. Es importante anotar o registrar cuánta lluvia cae para entender el clima local. Y en la parte derecha tenemos el pluviómetro de los voluntarios de Volunclima. Y en este caso los voluntarios registran sus datos de precipitación, que puede ser con una aplicación que tienen en Volunclima o también de forma manual, como tenemos en la parte inferior, pero siempre es necesario que estos datos pasen a una página o un sitio para poder descargarnos estos datos o consultarlos para luego poder hacer estudios y consultar estos datos. Entonces, también este monitoreo de la precipitación nos ayuda a saber en qué momentos llueve más, en qué momentos llueve menos, para así poder planificar nuestras actividades. También estos datos sirven para hacer estudios sobre el clima y es importante considerar que entre más datos tengamos, el estudio puede ser más completo. Y el estudio debe ser muy completo, incluyendo, por ejemplo, si no llovió y tenemos 0 milímetros de precipitación, pues eso igual hay que registrarlo porque es un dato importante, ya que si no lo registramos, queda esa duda y no podemos ponerlo dentro del análisis. Entonces, todos estos datos, toda esta información que recopilamos, nos sirve para detectar riesgos de inundaciones o sequías. Esto puede ser mediante estudios, entender mejor el clima local. Y eso es importante dentro de un contexto donde son cada vez más comunes estos eventos extremos de inundaciones o de sequías. Y dentro de esto también todos estos estudios, todos estos datos, todo este monitoreo nos ayuda también en el caso específico de la agricultura, que depende mucho de la precipitación, planificar mucho mejor las siembras que puede, las siembras o las, o las cosechas. Bien, entonces para esto hemos dispuesto o hemos realizado una herramienta para el análisis de series de precipitación. Es una herramienta, es una plantilla en Excel y vamos a poder hacer 4 cosas o tenemos aquí 4 ideas claves. La primera es, vamos a descargar los datos de Volume Clima. En este caso vamos a trabajar con registros de precipitación diaria y vamos a identificar la estación que está más cercana o más lejana a nuestra estación de Volume Clima. Comparar estas series de precipitación para identificar si hay similitudes, si hay diferencias, si están muy relacionadas, si por el contrario no tienen tanta relación. Todo esto nos ayuda y se complementa también con las métricas estadísticas que nos ayuda a identificar qué tanta es la correlación o qué tanta es la variabilidad entre las dos estaciones. Y dentro de esto hemos propuesto un ejemplo práctico donde tenemos 6 pasos. Primero vamos a descargar los datos de Volume Clima, luego vamos a identificar la estación más cercana de IDEAN, primero estableciendo que se encuentren en el mismo rango. En el caso de Colombia puede ser, por ejemplo, en el mismo departamento o en el mismo municipio. En el caso de Ecuador, por ejemplo, sería la misma provincia o el mismo cantón. Y también es muy importante que tenga el rango de fechas requeridas, porque a veces sí hay estaciones que pueden ser cercanas, pero no tienen el rango de fechas que queremos o están desactualizadas o están inhabilitadas. Entonces es muy importante esta especie de prefiltro que hacemos. Y luego de que
identificamos unas opciones de las estaciones que podrían estar más cercanas, tenemos que saber con certeza cuán lejanas o cuánta distancia tienen a nuestra estación de referencia de volumen clima, y para eso necesitamos los datos de latitud, longitud y altitud para saberlo con exactitud. Y una vez que identificamos qué estación es más cercana, descargamos los datos diarios de precipitación, ya que nuevamente les recuerdo, estábamos trabajando con reportes de precipitación diaria y vamos a comparar estos datos de forma gráfica con las métricas estadísticas y finalmente vamos a analizar los valores de estas métricas y tener unas conclusiones. Entonces, los objetivos, nuevamente, en el contexto del voluntario que tenía esta duda, es comparar los datos de la precipitación de la estación Volum Clima. La estación de nuestro voluntario es Boyacá El Paraíso, en Colombia, con los datos de precipitación de la estación más cercana del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y los objetivos específicos, como para repetir nuevamente un poco lo que dije antes, vamos a descargar los datos de Volum Clima, obtener los datos de la estación más cercana de IDEAM, comparar estas series de precipitación, calcular las métricas estadísticas, como el sesgo, el error cuadrático medio y la desviación estándar. Estas son las métricas que vamos a utilizar y la mayoría nos ayuda a identificar qué tan grande es la diferencia entre los reportes de precipitación de una estación y de otra. Entonces, por ejemplo, el sesgo promedio es la diferencia promedio entre las lluvias de ambas estaciones, que nos ayuda a identificar, por ejemplo, en qué estación llueve más o en qué estación llueve menos en promedio. La siguiente que tenemos es la correlación, que nos ayuda a identificar si, por ejemplo, llueven en ambas estaciones, llueven los mismos días, o por lo contrario, cuando en una llueve mucho, en otra no. Entonces, eso nos ayuda a identificar qué tan correlacionadas están estas precipitaciones de estas dos estaciones. Tenemos el MAE, que es el promedio de los errores diarios, para saber igualmente cuánta es la diferencia entre los dos reportes de precipitación. Y el error cuadrático medio, que es parecido al MAE, pero sirve para identificar errores más grandes. Tenemos la desviación estándar, que mide qué tan variable es la lluvia diaria en cada estación. Y el error relativo, que nos ayuda a saber si hay patrones similares de lluvia en ambas estaciones. Como mencioné antes, todas estas métricas, el sesgo promedio, el MAE, el error cuadrático medio, la desviación estándar, el error relativo, nos ayuda a identificar qué tanto se parecen estos reportes de precipitación y qué tanto error hay. Entonces, una vez dado este contexto, esta introducción, nos vamos a la parte práctica, al ejemplo práctico en Excel. Y bueno, aquí estamos en la plantilla de Excel. Tenemos aquí la portada y otra vez tenemos nuestro proceso. Y con lo que comenzamos es con la descarga de datos de Volum Clima. Otra vez, como para hacer un recordatorio, vamos a descargar los reportes diarios de precipitación y eso vamos a hacerlo en la primera hoja. Aquí tenemos un enlace que nos lleva a descargar los datos diarios de precipitación y tenemos también los datos que nos ha dado nuestro voluntario con el nombre de la estación, el código, los valores de altitud, de latitud y de longitud y la dirección.
Entonces, el primer paso es descargar estos datos. Accedemos al enlace que está aquí. Y esto nos lleva directamente a la página de Volum Clima. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso el voluntario nos dio los datos de latitud, de longitud, la dirección, pero en caso de que no lo tuviéramos, podemos acceder en la opción de estaciones y podemos, por ejemplo, poner el código de la estación y tenemos todos los datos que requerimos. O podemos igual hacer una especie de filtro considerando el país o la división política, por ejemplo, en este caso Boyacá, y podemos igual buscar en caso de que tengamos curiosidad sobre alguna estación en específico o quisiéramos alguno de estos datos, el nombre, el código o la ubicación. Entonces, saltándonos un poco esta parte, lo que vamos a requerir es la precipitación diaria, entonces nos vamos a la parte esta de reportes que está en la parte izquierda, vamos a precipitación diaria. Y aquí no hace falta que llenemos todos estos campos, porque ya tenemos el código de la estación, que es un código único que nos permite, que nos da los registros de cada estación. Entonces, aquí tenemos los reportes o los registros de la estación. Y en este caso vamos a tener que darle una fecha de inicio y una fecha de fin para poder descargar estos datos. Y en este caso el primero es el 1 de enero del 2024. Entonces hacemos clic en esta pestaña y nos vamos al año 2024, al primer mes y el primer día. Y la fecha de fin es, en este caso, 2025. Es el mes de abril y es el último día del mes. Y con esto ya le decimos que queremos descargar nuestros datos de esta estación, o la precipitación diaria, con esta fecha de inicio, que es el 1 de enero del 2024, hasta el 30 de abril de 2025. Entonces, hacemos clic en la opción buscar y aquí nos aparecerán las entradas y tenemos aquí la opción de descargar CSV. Le damos clic a esta opción. Yo ya no lo voy a dar clic porque ya me descargué, pero una vez que le damos clic, se nos descarga un Excel de este tipo, donde tenemos el código de la estación, el observador al que corresponde, la fecha y lo que nos interesa, que es el valor de la precipitación diaria. Entonces, con esto ya cumplimos el primer paso, que es descargar los datos de la estación de Volum Clima. Ahora el siguiente paso es identificar qué estación de IDEAN es más cercana a esta estación de Volum Clima. Entonces para eso pasamos a la siguiente hoja, donde tenemos igualmente un enlace que nos lleva al sitio web de IDEAN. Aceptamos los términos y condiciones y aquí en la primera parte elegimos la variable, que es la precipitación, y elegimos día pluviométrico convencional. Y en este caso, para recordar nuevamente la dirección de nuestra estación de Volum Clima era en Boyacá, en Caldas. Entonces la estación más cercana tendría que ser allí. Entonces aquí se despliega la lista de departamentos que hay en Colombia. Entonces vamos a elegir Boyacá en este caso para hacer este prefiltro de identificar las estaciones que están, que podrían estar más cercanas y que cuenten con el rango de datos adecuado. Entonces, en la parte del municipio, igual
se nos despliega todos los municipios disponibles. La de Bolón Clima estaba en Caldas. Vamos a la opción de filtrar y vemos que tenemos una estación que es una estación candidata a ser la más cercana a la de Bolón Clima. Sin embargo, si vemos la fecha de inicio y la fecha de fin es hasta 1990. Entonces, si recuerdan, estamos trabajando con datos de hasta de 2025. Entonces, si bien esta estación posiblemente es la más cercana, no cuenta con el C de datos adecuado. Entonces, eh, tendríamos que descartarla. Otro municipio cercano que identificamos, por ejemplo, es el municipio de Chiquinquirá. Y aquí tenemos algunas estaciones. Sin embargo, otra vez no tenemos hasta el rango de datos que requerimos. Entonces, en este caso, para que no sea tan largo y sea un poco más dinámico, nosotros identificamos dos estaciones cercanas que contaban con el rango de datos que requerimos, que la primera es Buenavista, y aquí hay dos estaciones, y vemos que la segunda es la que tiene el rango de datos que nosotros queremos. En este caso, aún no vamos a descargar estos datos porque primero necesitamos identificar cuál es la más cercana o cuál es la más lejana. Pero lo que vamos a hacer es copiar el nombre o clic derecho, copiar o control C, control V y em, pegamos esta, este nombre como el primer, como la primera opción. Y también en este caso necesitamos copiar el código. Ya les diré en breve por qué. Y otra estación que identificamos que es cercana es la estación de Saboya. Vamos a la opción de filtrar y nos va a salir las estaciones que hay en este municipio. Tenemos varios. Sin embargo, es importante fijarnos en la fecha de inicio y la fecha de fin. Entonces, aquí podemos ver que la última estación es la que cuenta con este rango de datos. Entonces, igual como hicimos antes, copiamos el nombre, le pegamos y también hacemos lo mismo, copiamos el código, seleccionamos el código y lo copiamos. Bien, entonces, ahora para identificar los datos para identificar exactamente cuál es la estación más cercana y más lejana, nos hace falta los datos de altitud, latitud y longitud, que nos permite ubicar estas estaciones en un mapa y también identificar exactamente cuál es la más cercana y cuál es la más lejana. Entonces, para esto nos vamos a ir igualmente en la página de IDEAN. Está la pestaña descargar, información especial, calidad de agua. Y vamos a esta pestaña recursos, donde tenemos una lista de archivos. Tenemos el catálogo nacional de estaciones en Excel, este mismo catálogo en Shape, catálogo nacional de otras entidades y el glosario de variables. En este caso vamos a descargar el catálogo nacional de estaciones. ¿Y qué tiene este catálogo nacional de estaciones? Tiene el nombre de las estaciones, las coordenadas de la estación y más datos que nos pueden ser de importancia, pero en este caso en particular queremos la altitud, la latitud y la longitud. Entonces, seleccionamos esto, le damos clic, escogemos la opción descargar selección
Yo ya lo descargué, entonces por eso no voy a repetir este proceso. Y vamos a tener un Excel como este. Como les mencioné antes, con los datos de cada estación, el código, el nombre, la categoría, la tecnología. Y la parte que nos interesa a nosotros para este ejercicio es la altitud, la latitud y la longitud. Entonces lo que vamos a hacer es copiar este código único que tiene cada estación. Seleccionamos, copiamos y eh, en la parte derecha tenemos este icono de una lupa que nos da la opción de buscar y seleccionar. Hacemos clic, vamos a la primera opción de buscar y buscamos el código que acabamos de copiar, que corresponde a la estación de Buenavista. En la parte inferior tenemos la opción de buscar todos o buscar siguiente. Le damos a buscar siguiente y tenemos en este caso la estación de Buenavista, que yo ya la subrayé, y lo que nos interesa, que son los datos de altitud, latitud y longitud. Entonces seleccionamos estos datos, los copiamos y copiamos en la estación de Buenavista. Hacemos algo similar con la estación de Saboya. Entonces seleccionamos el código, copiamos o control C, control V. Vamos otra vez a nuestro Excel. Vamos a la opción al icono de la lupa. Vamos a la opción de buscar. Copiamos el código. Esta vez es el código de Saboya. Vamos a buscar siguiente y aquí tenemos la estación que queremos, que es Saboya La Granja, con los datos de altitud, latitud y longitud. Entonces, otra vez seleccionamos, copiamos estos datos y volvemos a nuestro Excel para llenar la tabla. Entonces, con esto ya tenemos los datos de altitud, latitud y longitud. Y con estos datos ya podemos identificar qué estación es más cercana y más lejana. Estos datos también los pusimos o los puse en un mapa. La estación esta del medio o la central es la de Clima, la de más arriba es la de Saboya y aquí tenemos la de Buenavista. Visualmente pudiéramos decir que la estación de Saboya es la más lejana, sin embargo, es necesario saber si realmente es la más lejana y cuánto más lejos está para poder tener certeza de las distancias. Entonces, con estos datos de altitud, latitud y longitud, los copiamos nuevamente y los ponemos en nuestra tabla. Y aquí nos aparecerán valores, esto porque está ya con las fórmulas para calcular directamente. Y en este caso vamos a centrarnos en la distancia con altitud, que utiliza el teorema de Pitágoras en 3D, por lo que necesitamos la latitud, la longitud y la altitud. Y entonces queremos ver qué estación está más cercana o qué distancia tiene, por ejemplo, la estación Buenavista a Clima y la estación Saboya La Granja a Clima. Entonces nos faltan los datos de altitud, latitud y longitud de Clima. Volvemos a nuestra tabla inicial y aquí teníamos ya los datos que nos facilitó el voluntario. Entonces igualmente seleccionamos y aquí los pegamos y ya tenemos directamente qué estación es la más cercana y la más lejana en la parte derecha. Vemos que la más cercana o el valor mínimo de la distancia es la de Buenavista. Esta distancia está en metros y la más lejana es la de Saboya. Sin embargo, igual pudiéramos poner otras estaciones con los valores de altitud, latitud y longitud y igual podríamos seguir utilizando esta plantilla.
Entonces, una vez que identificamos que la estación más cercana es Buenavista, ahora sí podemos pasar al siguiente paso, son descargar nuestros datos. Entonces, nuevamente vamos a la página de IDEAN, vamos ahora sí a la parte de consulta y luego descarga. Vamos a limpiar todos estos filtros y volvemos a la variable que queremos descargar, que es precipitación, que es día pluviométrico convencional en el departamento de Boyacá y en el municipio de Buenavista. Filtramos estos datos y como ya sabemos que esta es la más cercana y la segunda es la que tiene el rango de datos que requerimos, lo seleccionamos y en este caso vamos a elegir también el periodo, la fecha inicial y la fecha final. La fecha inicial, en este caso, es un poco diferente al de Volum Clima, pero bastante similar. Vamos al año 2024, vamos a elegir el 2 de enero y a la fecha final vamos a elegir el 1 de mayo. Le damos a la opción agregar a la consulta y aquí nos sale además dónde está exactamente esta estación. Podemos visualizar el informe de la precipitación en CSV o en Excel, como se nos haga más sencillo, y le damos a la opción de descargar. Yo ya me descargué, entonces no lo haría de nuevo, pero con la opción de descargar nos va a salir un Excel con los reportes diarios de la estación de Buenavista. Entonces, aquí tenemos el código de la estación, el nombre de la estación, la variable, el parámetro, la fecha y lo que nos interesa que son los valores de precipitación diaria de la estación. Entonces, una vez con estos valores de precipitación diaria, tanto de la estación de Volum Clima como de la estación de Buenavista, podemos ya hacer la comparación, que eso sería la siguiente hoja, el siguiente paso. Entonces aquí tenemos la comparación de la precipitación diaria de IDEAN y de Volum Clima. A los datos de IDEAN le dimos un color naranja para poder diferenciarlo y para que sea más fácil, y los de Volum Clima tienen un color azul. Entonces insertamos el periodo de interés, la fecha de inicio, que es el 2 de enero del 2024, y la fecha de fin de este análisis, que es el 1 de mayo del 2025. Entonces aquí tenemos los reportes diarios de la estación de Buenavista y los reportes diarios de la estación de Volum Clima que se llama Boyacá El Paraíso. Y tenemos una columna auxiliar que nos ayuda a calcular las métricas estadísticas, que es la diferencia diaria. Y luego de que tenemos esto, lo siguiente es muy sencillo, que sería hacer las comparaciones y ver los gráficos. Entonces, el primer gráfico que tenemos es una comparación de las series de precipitación. Y otra vez, para que lo recuerden, la línea naranja es de la estación de Buenavista, de IDEAN, y la línea azul es la estación de Volum Clima, en Boyacá El Paraíso. Entonces, visualmente, en esta gráfica podemos ver a simple vista que los valores de precipitación de Buenavista llegan a ser más altos que los de Volum Clima. Por ejemplo, Buenavista llega a unos 80 milímetros máximo y en cambio de Volum Clima llega máximo a unos 40, un poco más, un poco menos, es un aproximado, pero en general los valores de precipitación de Volum Clima de la estación son menores, así visualmente. Entonces, esto nos da como una primera fotografía
de qué está pasando en estas estaciones. Y nos ayuda a entender un poco estas diferencias que pueden existir, aunque sea eh, en lugares cercanos, en este caso en el mismo departamento. Entonces, es importante estos análisis y esta primera fotografía, como les digo, para identificar los patrones de lluvia y ya darnos una idea de lo que puede estar sucediendo. El siguiente gráfico que tenemos es un gráfico de dispersión. Otra vez de naranja son los datos de Buenavista y de azul los de Volumen Clima. Entonces, en este gráfico vemos mayor dispersión en las precipitaciones que son más altas y un poco menos de dispersión en las precipitaciones de bajas a medias. Entonces, vemos que hay valores muy altos, por ejemplo, en Buenavista, que es este valor de 80 milímetros de precipitación, y en el caso de Volumen Clima no llega un poco más de los 40 milímetros. Entonces, es bastante similar a esto, pero nos da un poco lo que es la dispersión de los datos. Y finalmente vamos a la parte de la obtención de las métricas estadísticas, que ya les di un breve contexto. Y entonces en este caso igual, para obtener estas métricas estadísticas nos servimos de la columna de la diferencia diaria, que nos facilita un poco los cálculos. Entonces, la primera métrica que tenemos es el sesgo promedio, que entre menor sea, significa que hay menos diferencias entre los reportes de precipitación de ambas estaciones. Es decir, entre menor sean estos valores, la estación de IDEAN y la de Volumen Clima más se parece. Entonces, en este caso tenemos un valor de 1.9 que nos da la interpretación de que en promedio la estación de IDEAN mide 1.93 milímetros más que la de Volumen Clima. Y eso podemos verlo igual en las imágenes, que la de Buenavista casi siempre tiene más precipitación en general o registra más precipitación en general o en promedio. Otra métrica que tenemos es el error cuadrático medio, que nos sirve para identificar igual errores grandes o más que errores, diferencias grandes entre las dos estaciones. Y entre más bajos son estos valores, significa que más se parecen las estaciones. Sin embargo, aquí tenemos un valor considerable de 11.3 de 11.3 milímetros. Tenemos la siguiente, que es la desviación estándar, que nos ayuda a identificar la variabilidad que hay entre ambas estaciones. Entre más baja sea esta variabilidad, significa que más se parecen. Sin embargo, tenemos igual un valor de 11.15, que nos indica que hay una variabilidad importante. Tenemos la correlación, que nos sirve para identificar qué tan relacionadas están las estaciones, es decir, si en la una llueve mucho, en la otra también, o si en la una no llueve, en la otra tampoco. Entonces, esto nos ayuda a identificar si los patrones de precipitación en ambas estaciones son similares o están relacionadas. Y mientras más se acerque a uno, significa que más correlacionadas están. En este caso tenemos un valor de 0.1, que nos indicaría que no están tan correlacionadas. Tenemos el error medio absoluto, que otra vez debe ser lo más bajo posible. Y tenemos que la diferencia absoluta promedio de las dos estaciones es de 5.7 milímetros. Y el error relativo medio, que es un error en porcentaje, que es un error considerablemente alto, de un 41%. Entonces, ya con estas métricas podemos corroborar lo que vimos al inicio, que hay una diferencia considerable entre los valores de Buenavista y de Boyacá. Entonces, esto nos permite entender
mejor cómo se comportan las estaciones. No porque sean estaciones cercanas significa que van a ser muy parecidas, aunque puede haber otras situaciones que nos lleven a tener estos valores eh, tan diferentes. Y nos vamos a la parte de conclusiones. Y otra vez para repetir ya lo que acabamos de ver en el Excel, en el análisis. La estación de IDEAM Buenavista, la estación más cercana, y la estación de Clima Boyacá Paraíso presentan diferencias significativas. Y eso puede ser por diferentes situaciones que siempre es interesante analizar, cuestionar. Puede ser por diferentes patrones de precipitación, ya que a veces puede variar mucho, aunque sean lugares cercanos, puede variar considerablemente, porque hay una diferencia en la altitud. También hay que considerar, por ejemplo, la cobertura vegetal de estas estaciones, que puede ser diferente. También diferencias en el pluviómetro. Sin embargo, que estas estaciones sean diferentes nos ayuda a entender mejor el clima local. Y todo esto funciona gracias a los voluntarios que están en diferentes países. En este caso es el caso específico de Colombia, que mediante su reporte, su monitoreo de los datos de precipitación, nos ayuda a entender estas diferencias espaciales y en general con todos estos análisis nos ayuda a mejorar el entendimiento del clima local y como vimos anteriormente, poder hacer estudios, poder identificar si hay riesgos de sequías, si hay riesgos de precipitación de forma más específica. Y entonces, siempre este tipo de análisis, este tipo de cuestionamientos es muy importante para comprender mejor y tomar planes y planificar mejor en consideración del clima. Eso es todo, les agradezco mucho por su tiempo y por su atención. Muchas gracias, Valentina. Creo que el enlace para poder descargar esta herramienta de Excel em, ya lo vamos a compartir. Como mencionaron en las conclusiones, bueno, primero algunas puntualizaciones. Este ejercicio práctico lo hicimos con datos de IDEAM. Porque la solicitud del voluntario él es de Colombia. Sin embargo, pueden ustedes utilizarla tanto con sus datos de sus estaciones como con los datos diarios de las estaciones de sus respectivos países. Em, por ejemplo, bueno, veo personas aquí de Chile. Chile, la DMC, tiene también accesos a esos datos de precipitación diaria. Se podría hacer este mismo ejercicio con esa información. En el caso de que quieran realizarlo, podemos darle la asistencia para, si tienen alguna duda, poder realizar este análisis. Y em, bueno, primero, para poder utilizar esta herramienta y a nivel general hacer este tipo de comparaciones, es importante, como se ha mencionado, es mientras más larga sea la serie de tiempo, más largo sea el registro, va a haber mayor cantidad de datos y se va a tener una mejor precisión de estos resultados. Todo lo que vieron ahí está automatizado, estas métricas estadísticas dentro de la plantilla en Excel que ya están compartidas ahí en el chat, donde se la pueden descargar. eh, Se calcula, ya en esa hoja están las fórmulas que hacen ese cálculo. Tratamos de hacerlo lo más automatizado posible, pero igual si hay alguna consulta, estamos ahí atentos para solventar sus inquietudes. Em, y bueno, también recalcar un poco la importancia de tener las series de tiempo completas. Aquí estos análisis se tiene que hacer
fecha con fecha, ¿no? Entonces, suponiendo si mi serie de tiempo me faltan unos meses, bueno, yo no simplemente no pongo ese mes y también no pondría los meses de la estación que estoy comparando. Estamos haciendo una comparación de datos diarios. Básicamente se compara si es que el mismo día llovió en ambas estaciones y cuánto llovió. Y de acuerdo con las conclusiones, las métricas sugirieron de que no hay una relación o no están, hay mucha diferencia entre esta estación Buenavista, que está a 10 kilómetros, de la estación Boyacá El Paraíso, que, lo que significa que si es que llueve en Buenavista, es muy probable de que no esté lloviendo o no llueva con la misma intensidad que en la estación del Paraíso, ¿no? Algo así. Y esto es importante, como mencionaba Valentina, primero porque eh, abre la puerta a otras preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Y bueno, la respuesta vendría a ser con un análisis un poco más extenso. En este caso, la, lo primero que pensó el voluntario cuando le compartimos los resultados fue que como esta estación Buenavista está más al occidente del municipio de Caldas, donde está ubicada su estación, está más cerca de la cordillera. Entonces, probablemente la topografía del sitio permite que haya mayor precipitación. Pero bueno, esto hay que hacer más análisis. De hecho, hay estudios científicos que se hacen en este tema y en cierta manera explican cuáles son esos fenómenos que nos afectan a diferentes zonas a nivel local, ¿sí? Em, Eso quería mencionarles. Y aquí tenemos una pregunta. Dice si es que hay que modificar la fórmula de la distancia entre estaciones por las diferentes zonas horarias. No, no debería de hacer la modificación de la distancia. Ahora, lo correcto sería asimismo buscar la estación más cercana del servicio meteorológico. Ahora, esto también no necesariamente tiene que ser el servicio meteorológico. Hay muchas otras redes de observación privadas de productores agrícolas, de gremios agrícolas que tienen esos datos. Ustedes pueden utilizar, pueden incluso hacer la comparación entre estaciones de Clima. Es una herramienta para comparar datos de precipitación diaria entre dos estaciones, ya sea de Clima o sea de cualquier otra red de observación. En este caso lo hicimos con la del servicio meteorológico que muchas veces tienen esta información disponible. Eh, Nos pregunta Julián Lazo si puede usarse esta herramienta para calibrar otras variables, por ejemplo la temperatura o los caudales. Son métricas estadísticas genéricas. Entendería que podría realizarse, utilizarse para, para esas otras variables. Igual, Julián, voy a investigar un poquito más para confirmar esta afirmación. Sí, por favor, en el formulario de registro, ahí, bueno, les pedimos sus datos, sus datos de contacto para poder después suplir estas respuestas. Sí, no sé si Valentina tenga algún comentario. Am, Liliana, sí. Sí, Julián indica que pensaría que sí, que son métodos estadísticos de correlación. Correcto, aunque a veces las variables no se comportan de la misma manera. Sí, por ejemplo, o no se tratan de la misma forma, pero podría ser que sí. Yo les confirmaría aquello. Sí. Bueno, si no hay ninguna otra consulta o comentario. Agradecemos su presencia aquí y bueno, esta es una de las partes de los webinars conversatorios que nos gusta tener con nuestros miembros de la red para poder ampliar un poquito más el conocimiento en la parte climática.
Vamos a seguir asimismo como el año pasado, que tuvimos esa edición de webinars sobre la climatología y variabilidad climática. Este año esperamos seguir cumpliendo con lo mismo. Y las próximas sesiones les avisaríamos, les notificaríamos, así como lo hemos hecho con esta sesión. Si no hay más preguntas, les agradecemos una vez más por la participación y por su compromiso, por su apoyo en el monitoreo de las lluvias, el clima en general. Recuerden que como miembros de la red Bolón Clima, aparte de los reportes de precipitación diaria, ustedes pueden reportar eventos extremos en cualquier momento cuando ocurren cerca de su estación, que lo que es bastante importante porque así también tenemos datos para poder identificar estos eventos y también la percepción de la sequía una vez al mes. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Valentina, por el trabajo. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ujú. Hasta luego. Gracias. Gracias, señora Marilis. Millón gracias, nos vemos. Gracias, Luis. Gracias, estamos atentos. Cualquier consulta. Gracias. Ujú.